Hola, buenos días. Soy Francisco Solesio, cirujano plástico. Llevo en el mundo de la medicina estética y la cirugía plástica desde hace 20 años. He trabajado en la sanidad pública, trabajo también en la sanidad privada y vengo un poco a enseñaros mi consulta. Hoy vamos a hablar sobre la cirugía de pecho. Veremos diferentes tipos de cirugías, diferentes tipos de prótesis y responderemos a las preguntas más frecuentes que soléis plantearme en la consulta. Las diferentes operaciones que se pueden realizar básicamente son tres: el aumento mamario, la elevación mamaria y la reducción mamaria. Evidentemente hay otras, pero esas son las que con más frecuencia venís a consultarme. Por supuesto, estas técnicas se pueden combinar entre sí. Hay gente que tiene el pecho pequeño y además caído. En ese caso necesitarán aumentarse el pecho y además realizar una elevación. Muchas veces me preguntáis cuál es la mejor prótesis. Si hubiera una mejor, para todo el mundo usaríamos siempre la misma y sin embargo, como veis ahí, estas son solo unas pocas, pero hay muchas prótesis. Cada una se caracteriza por un tamaño, una forma, una marca también, con diferentes características. Entonces no hay una prótesis ideal para todos los pacientes, pero sí una prótesis ideal para cada paciente. Es importante pues adaptar la cirugía a las necesidades y a los gustos del paciente. No se trata de poner a todos la misma prótesis, sino a cada uno aquella que le va a dar un mejor resultado. La edad, aparte de temas legales, por temas médicos conviene esperar a que la paciente, o en este caso sería una mujer, tenga un desarrollo mamario completo. No tiene sentido aumentar un pecho que está en fase de desarrollo y que luego siga aumentando por naturaleza. Lo lógico es esperar a que acabe de aumentar lo que tenga que aumentar y luego ya, si hace falta, entonces solo en esos casos realizar la cirugía de aumento mamario. Esa edad depende de cada paciente, pero viene a estar en torno a los 20 años, 18 años aproximadamente. A menudo me preguntáis cuánto duran las prótesis. Las prótesis no tienen una fecha de caducidad escrita en la parte de atrás ni nada por el estilo. Una prótesis en principio no necesita cambiarse a los 10 años o a los 15 o a los 20 porque toque ese año. Simplemente se cambia si dan problemas. Pueden ser a los 10 años, pueden ser a los 3 o pueden ser a los 50. Pueden aguantar mucho. Mi consejo siempre es que si no dan problemas las dejéis estar y cuando no den problemas, si hace falta, entonces se cambia la prótesis. Muchas veces me preguntáis cuál es la prótesis ideal. Si os fijáis en cualquiera de los catálogos de las diferentes marcas que hay disponibles, hay multitud de tamaños y de formas. Pero todo se resume básicamente en dos tipos de prótesis. Una, las prótesis anatómicas, que son esas que tienen forma de pera o forma de gota, son más finas por arriba y más gruesas por abajo. Y otra, las prótesis redondas, que son como si fuera más o menos una especie de lacasito, de lenteja. Ahí veréis que la parte de arriba de las anatómicas es fina, mientras que la redonda no tiene una parte de arriba clara, la podéis girar y tiene siempre la misma forma. Es decir, la parte más gruesa de las redondas está en el centro, la parte más gruesa de las anatómicas está en la parte baja. Esto va a configurar lógicamente una forma distinta en el pecho después de la operación. Las anatómicas tendrán una forma más natural, los pacientes que se hayan operado con esa prótesis, mientras que las redondas tendrán una forma más exuberante y más llamativa. Depende de lo que busque el paciente, si llamar más la atención o tener un resultado más natural, deberá elegir una prótesis redonda o una prótesis anatómica. También depende de las propias características del paciente. En algunos casos hay gente que tiene ya una forma de mama, de su glándula ya anatómica bien conformada y todo lo que hay que hacer es empujarla hacia adelante con una pequeña prótesis que sea más o menos plana para empujar hacia adelante y sobresacar un poquito más esa mama, mientras que otras están totalmente planas, hay que darles toda la forma a base de implante. Y en esos casos conviene más una prótesis anatómica que tenga más proyección, es decir, más grosor, vista de lado. No existen dos pechos iguales, ni siquiera en una misma paciente. Todos los pechos son distintos. Muchas veces es cierto que son diferencias pequeñas que no requieren el uso de prótesis de distinto tamaño o forma, pero algunas veces sí que hay que compensar esa diferencia de tamaños importante con prótesis de diferente tamaño para que así se adquiera un resultado más parecido. En estos casos hay casos que son por malformaciones congénitas, otros casos son por asimetrías normales que podemos tener con cierta normalidad. Por ello, no siempre usamos prótesis iguales en todos los pacientes. Otra pregunta que me hacéis muy frecuentemente es sobre la reconstrucción mamaria en casos de cáncer. Nosotros en la sanidad pública es la operación que más realizamos. En los 20 años que he estado en hospitales públicos es sin duda alguna la cirugía más realizada. Muchas veces en un solo pecho, pero en algunas ocasiones lamentablemente en los dos pechos. La reconstrucción en un solo pecho es más dificultosa, puesto que hay que hacer una reconstrucción en un lado y luego arreglar el otro para que parezca que es una mama similar a la reconstruida. Hay que darle forma de prótesis a un pecho que no lleva prótesis, aunque a veces nos podemos ayudar de una pequeña prótesis que no de mucho volumen, pero sí proyecte un poquito esas mamas que están un poquito más vacías. Así pues, cuando hay que reconstruir una mama que tiene un cáncer, normalmente lo que se emplea es una prótesis anatómica con mucha proyección, puesto que toda la forma de la mama depende de la forma de la prótesis. Lo demás simplemente es una cobertura cutánea que va a cubrir ese implante.
Así pues, en esos casos es similar a un aumento mamario, solo que sin glándula. En esos casos se suele poner el músculo pectoral mayor por encima de la prótesis para que la piel suele estar adelgazada debido a la extirpación del cáncer y conviene que tenga un poquito más de grosor para cubrir mejor la prótesis. Normalmente, estas pacientes, aparte del duelo psicológico que pasan después de amputarles el pecho, en algunos casos también tienen quimioterapia o radioterapia y esto condiciona luego las posibilidades que tengamos de cirugía. En caso de quimioterapia, también depende del tipo de quimioterapia, pero en muchas ocasiones conviene esperar varias semanas hasta que digamos, ese efecto, esa dificultad de cicatrización que provoca la radioterapia ya da cierta seguridad para poder proceder al primer tiempo, que suele ser expansión mamaria. Un expansor es como una prótesis hinchable. Vamos poco a poco inyectando suero, va adquiriendo volumen y como un embarazo cede a la barriga, del mismo modo ese expansor va cediendo a la piel hasta que tengamos el hueco necesario para poder, en una segunda cirugía, quitar el expansor y colocar en su lugar una prótesis ya definitiva. Luego hay una tercera cirugía que es la reconstrucción de la areola y el pezón, que es una cirugía al lado de todo lo que ha pasado a la paciente a estas alturas mucho menor, ya es con anestesia local y es con régimen ambulatorio, sin necesidad de pasar la noche en el hospital. En otras ocasiones, con una prótesis solo no se puede alcanzar un resultado óptimo. Pacientes, por ejemplo, muy delgadas dan un aspecto muy neumático, muy abombado, muy curvo del implante mamario que queda como si hubieran hecho el vacío, la piel se queda pegada al implante. En esos casos, esa transición entre lo que es la mama y el tórax, que queda como hundida, como un surco muy marcado, conviene suavizarlo injertando un poco de grasa, lógicamente del mismo paciente, no existen donantes de grasa todavía, y con esa grasa consigues un hipoinjerto que es injertar grasa del paciente en otra zona. Consigues ir rellenando y suavizando esos contornos muy marcados por falta de desarrollo mamario o el motivo que sea. Otra pregunta que me hacéis con mucha frecuencia es el tema de embarazo, lactancia y prótesis mamarias. Cuando una mujer está embarazada, su pecho se desarrolla. En el momento que da a luz suele estar lleno de leche. Luego puede optar por no dar de amamantar al niño o dar de mamar. Pero en cualquiera de los dos casos, ese pecho ya ha desarrollado esa capacidad de lactancia. Si operamos en ese momento, esa leche puede encontrar una salida, una vía alternativa de salida a través de la cicatriz. Si eso se produce, se puede generar una fístula. Por eso conviene que ese pecho esté, permitidme la expresión, seco antes de poder operarlo. El tiempo que se recomienda entre el final de la lactancia y la colocación de prótesis es por lo menos de 6 meses. También, con mucha frecuencia, me preguntáis si puedo hacer un aumento mamario y en la entrevista vemos que a lo mejor hay intención de embarazo futuro. En ese caso, mi recomendación es no operaros en ese momento, puesto que si os operáis ahora y dentro de un año os quedáis embarazadas, el pecho es fácil que se deforme con el embarazo y todo el resultado de la cirugía se venga un poquito abajo y haga falta un retoque posterior. Con lo cual, para evitaros una futura cirugía, mi consejo es mejor tener los hijos que queréis tener primero y luego operaos de una sola vez. Otra cosa muy distinta es que digáis, bueno, yo quiero tener hijos, pero no sé si dentro de 10 o 15 años. Bien, ahí sería una opción operarse ahora, disfrutar el aumento mamario el tiempo que haga falta y luego ya, cuando uno se quede embarazado, pues ya veremos qué pasa. Porque también es cierto que hay casos de pacientes que con el embarazo no se les cae el pecho, sobre todo gente que tiene el pecho muy pequeño, que no tiene mucha capacidad de desarrollarlo más, con lo cual en esos casos no suele ser tan afectado por el embarazo. A menudo me consultáis también por el riesgo de lactancia, si es cierto que se puede dar pecho, que no se puede dar pecho. La silicona está médicamente muy probada y no es tóxica para el niño, no es tóxica ni produce ninguna alteración de lactancia ni nada por el estilo, o sea, es totalmente seguro dar pecho con prótesis de silicona, de hecho es muy frecuente hacerlo así. Otra cosa ya es las decisiones particulares de cada paciente que quiere dar pecho o no quiere dar pecho o las ideas que tienen que si doy pecho se va a deformar más, se va a deformar menos. Realmente no es un problema el aumento mamario para la lactancia, se puede dar sin problema. Sobre todo cuando usamos el surcus mamario es que ni siquiera tocamos la glándula mamaria, vamos desde el borde, entramos por detrás del pecho. Entonces ahí no se corta ningún conducto galactóforo. Cuando se entra por la areola, intentamos en lugar de atravesar la glándula ir rodeándola también, pero por debajo de la piel, para preservar la integridad de la glándula. En cualquier caso, aunque quede una cicatriz a través de cierta parte de la glándula, no es tóxica la silicona ni va fugando silicona. Una de las preguntas más típicas que hacéis es ¿dónde es mejor poner las cicatrices? ¿Dónde se ven menos? Hay cicatrices en la axila, en el borde de abajo de la areola, a veces en el borde de arriba también se pueden hacer, en el surco submamario o incluso en el ombligo, aunque parezca mentira. Lo que pasa es que no hay una técnica ideal para todas las pacientes. Cada paciente depende del tamaño de su areola, depende del color que tenga la areola, cómo se va difuminando con respecto a la piel blanca, digamos, el tamaño del pecho, la forma del surco. Hay muchas
muchos parámetros anatómicos que te hacen en un paciente determinado elegir una técnica u otra en función de sus necesidades. No es siempre mejor una técnica para todos, si no todos sabemos la misma técnica todo el mundo. Cuando los cirujanos hacemos diferentes tipos de técnicas a diferentes pacientes es porque cada uno le encaja mejor un tipo de cirugía. Es como cuando preguntáis qué coche es el mejor, un todoterreno o un deportivo. Depende del uso que le vais a dar. Si es para ir por el campo, no cojáis un deportivo. Si es para ir por la playa, por la arena, no cojáis un deportivo. Si es para correr mucho, no cojáis un todoterreno. Cada caso tiene unas necesidades y cada necesidad se soluciona mejor con una técnica distinta. Igual que con las cicatrices, no existe una técnica mejor para todo el mundo. Hay unos casos que conviene ponerlo detrás, sobre todo en pacientes muy delgadas, que se puede marcar más la parte de arriba del borde de la prótesis. En esos casos conviene que el músculo ayude a suavizar ese contorno, ese escalón, y otros pacientes que tienen suficiente glándula en la parte alta, suficiente grasa como para suavizarlo, se pueden poner delante sin problemas. Antes de realizar la primera cirugía a un paciente, hablo de cirugía mamaria evidentemente, siempre le pido una prueba de imagen, una mamografía. En algunos casos es cierto que no se puede hacer mamografía porque están tan planas que no hay donde poder cogerlo con la máquina, en esos casos ya conviene hacer una ecografía. Pero la prueba de elección hoy por hoy sigue siendo la mamografía. Con esta prueba lo que vemos es el estado de la mama, vemos la mama por dentro, tenemos una vista completa de la glándula para tener una idea de lo que vamos a encontrarnos y para, si en caso que haya algún tumor o alguna enfermedad no diagnosticada, poder verla a tiempo y cambiar el rumbo de la cirugía para poder solucionar ese tema primero. A menudo a la gente le preocupa si van a explotar las prótesis con la mamografía. Es cierto que la técnica requiere mucha presión sobre la mama, pero las prótesis, si están en buen estado, no tienen por qué romperse por mucho que las maltrates. Las prótesis aguantan de sobra mucho más que lo que va a hacer una mamografía. Otra cosa son las prótesis que están a punto de romperse. Esas prótesis evidentemente podrían romperse con presión o con un golpe contra el cinturón de seguridad del coche, por ejemplo. Pero son casos que es que la prótesis ya está a punto de romperse o ya empezando a romperse y eso ayudaría a que progrese la fractura de la cubierta. Pero una prótesis en buen estado no tiene por qué romperse, por mucho que des saltos, que duermas boca abajo, que hagas el pino puente o bucees o montes en avión. A menudo me preguntáis si las prótesis explotan en los aviones. Las prótesis son totalmente seguras para volar en avión. Muchas azafatas llevan implantes mamarios y no están las paredes de los aviones llenas de silicona. Aguantan de sobra la presión que puede haber en un avión, igual que un puerto de montaña o hacer buceo. No os preocupéis por la seguridad de las prótesis. Hoy en día son muy seguras. Si deseáis operaros, ¿qué es lo que sucedería? Primeramente pedís cita conmigo, esa primera consulta os veo yo, aproximadamente dura 1 hora y ahí lo que hacemos es una toma de contacto, un intercambio de información y una exploración. Ahí veríamos cómo es vuestro pecho, cómo es vuestra anatomía, qué necesitáis, qué queréis, qué se puede conseguir, que es importante que vuestras expectativas sean realistas y en esa primera consulta es informativa, por supuesto sean los presupuestos, etc. Os lo pensáis tranquilamente. Si queréis operaros tenéis una segunda visita conmigo, pero ya unos días cerca de la operación, para así tener todo fresco. En esa segunda consulta, ahí concretamos ya el modelo y el tamaño de prótesis, la marca de prótesis, hacemos las fotografías, revisamos las mediciones de vuestro pecho que se habrán hecho en la primera consulta y damos todos los papeles para que podáis hacer el ingreso en el hospital, para que podáis acudir al hospital para ir al quirófano. Llegado el momento de la cirugía, acudís al hospital, normalmente unas horas antes de la cirugía para que os dé tiempo a preparar todo. Cuando el quirófano está listo, os bajan, se realiza la intervención después de haberos pintado esos dibujos que hacemos siempre los cirujanos plásticos antes de empezar, para tener nuestras referencias, es como nuestro mapa de carreteras. Y una vez que estáis operadas, pasáis por el despertar, que es una zona que hay junto a los quirófanos, donde os vais recuperando, os vais despejando del efecto de la anestesia. También tendréis una visita con el anestesista en las mismas fechas, es decir, unos días antes de la cirugía, en la que se os pedirá una analítica de sangre, que se os hace allí en el momento, un electrocardiograma y una mamografía o en su defecto una prueba de imagen del pecho. Con esos resultados os verá un anestesista, un miembro del equipo de anestesistas, os hará una serie de preguntas y dará el visto bueno para lo que es la anestesia. La anestesia que empleamos normalmente es anestesia general. Conviene que el paciente esté completamente dormido, porque es una zona muy extensa para hacerlo con anestesia local y sedación. Aunque hay casos, hay cirujanos que lo hacen con anestesia local y sedación, puede provocar complicaciones durante la cirugía, que la paciente no esté completamente dormida, que le duela, que empiece a sangrar, en definitiva, complicaciones evitables. Por eso lo más recomendable hoy por hoy es anestesia general. Pasada la cirugía pasáis al despertar, que es una sala donde os vais despejando la operación, os vais eliminando los restos de anestesia y cuando estéis ya más espabiladas, más despiertas, ya se os sube a la habitación, donde, depende de la hora que sea, se os puede dejar unas horas y mandaros a casa, o si es muy tarde ya, pasáis allí la noche y al día siguiente se os puede mandar a casa.
Muchas veces me preguntáis si es normal que sintáis dolor o no, o qué es lo que sentís después de la cirugía. Si sois pacientes muy jóvenes, de 20 años aproximadamente, que la piel está tersa, está dura y la prótesis provoca presión, cierta tensión de los tejidos, notéis una sensación como de peso. Y es curioso, pero muchas veces me decís que cuando vais a poneros de pie, que os sujetéis el pecho incluso porque os da la sensación que se va a caer al suelo. Es totalmente normal y esa sensación se va eliminando poco a poco en unos días. Se os pasa, no os preocupéis. Otras veces tenéis un poco más de molestia allá donde estén las cicatrices, bien en el surco, bien en la areola, donde las tengáis. También es normal y también se pasa. Normalmente notáis un poquito de presión, pero poco dolor porque se controla bastante bien con la medicación que tenemos hoy en día y en unas horas estáis en casa. Posteriormente acudís a la consulta, a las revisiones, a las curas y ya voy viendo cómo es evolución, voy controlando la evolución hasta que finalmente en unas 2 semanas más o menos ya está completamente cerrada la herida y no requiere quitar puntos, puesto que las suturas que hago yo son todas con material reabsorbible, no hace falta quitar los puntos. Otra pregunta que hacéis muy a menudo es el tema de los drenajes. ¿Pongo drenajes? ¿No pongo drenajes? Los drenajes hacen falta cuando el paciente tiene un riesgo alto de sangrado. Si no lo tiene, es mejor no ponerlos, puesto que la mera retirada del drenaje puede arañar y puede provocar un sangrado justo cuando se quitan. De todos modos, yo uso unos drenajes especiales que son lisos, son suaves, no hacen ese efecto sierra y no provocan ese dolor ni ese riesgo de sangrado. Pero aún así, si puedo evitarlos, los evito. Habitualmente, en las cirugías mamarias no suelo poner drenajes, salvo cuando quitamos la cápsula después de un explante, después de una retirada de prótesis. Ahí sí que los suelo poner. En las demás, normalmente no los coloco. Algo que os da pavor es iros a casa con un drenaje colgando. El drenaje no hace falta hacerle nada más que verlo de vez en cuando, que mantiene el vacío y cada día me hace una rayita para ver cuánto ha vaciado de un día para otro. Por tanto, no es una necesidad estar en un hospital cuando uno tiene un drenaje. Si llegado el momento de tener drenajes hay que mandaros a casa porque estáis ya suficientemente bien para iros a casa, os podéis ir con drenajes, no pasa nada. En lugar de estar en la cama del hospital con el drenaje colgando, estáis en la cama de vuestra casa con el drenaje colgando, sí, es lo mismo. El drenaje se quita cuando ya no vale para nada, digamos, cuando ya la cantidad de sangre que sale es mínima y por tanto ya no necesitamos tener un drenaje. Pero mientras salga sangre es mejor tenerlo que quitarlo, porque si lo quitamos cuando uno está sacando sangre por el drenaje, lo que provocamos es que esa sangre se acumule dentro. Salir sale igual, pero en lugar de salirse fuera se queda en la bolsa, en el bolsillo de la prótesis. Y en ese caso provoca un hematoma que puede provocar a su vez una reintervención. Así que para evitar complicaciones, si uno está con cierto grado de sangrado, conviene mantener el drenaje y si no está sangrando, conviene quitarlo. Otra pregunta que me realicéis a menudo es si la prótesis va a interferir de alguna manera en la detección precoz de cáncer de mama. Muy bien, las prótesis no son radiotransparentes. Es como si mirásemos al trasluz una prótesis, pasa algo a la luz, pero de alguna manera tapa también. Por tanto, si hay algo detrás, no se ve tan bien. Entonces, en una mamografía normal no se ve el 100% de la mama, siempre hay un poquito de glándula que se escapa. Cuando lleva prótesis, ese porcentaje que se escapa o ese porcentaje que no se puede evaluar correctamente es un poco mayor. Si queremos que este efecto no sea tan llamativo, se puede colocar la prótesis detrás del músculo. En ese caso hay más porcentaje de glándula mamaria visible en la prueba de imagen. Por tanto, tapa menos cuando la prótesis va detrás del músculo, tapa más la prótesis cuando va delante del músculo. De todos modos, en aquellos casos en los que queremos ver una zona de la mama que no se ve claramente, se pueden emplear otras técnicas como la ecografía o la resonancia magnética. Con ellas podemos acceder a esas partes de la mama que igual con una mamografía en determinado paciente no podemos llegar a observar correctamente. En casos de pacientes con cáncer de mama, los que estén preocupadas por la seguridad de los implantes, deciros que las prótesis que empleamos para reconstrucción mamaria en pacientes que ya han pasado cáncer de mama son el mismo tipo, el mismo material que las que se usan para aumento mamario, es decir, la silicona no provoca cáncer en sí y la reconstrucción mamaria se realiza con prótesis de silicona. Por tanto, la silicona es segura para el cáncer, no provoca cáncer. Bueno, como veis, hemos repasado las principales preguntas que soléis plantearme en la consulta. Aún así, siempre hay más preguntas que quedan en el tintero. Por eso estoy a vuestra disposición cuando queráis pedir consulta conmigo y podemos plantear aquellas preguntas que veáis o debatir aquellos temas que os preocupen. También, otra opción, si podéis alguna pregunta corta, podéis plantearla en los comentarios del vídeo. Con mucho gusto la responderemos.